Dios les bendiga a todos, les doy la bienvenida una vez más al blog Cristiano Pasión por la Palabra. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que es realmente muy difícil para nosotros como seres humanos, pero a la vez muy necesario. El Señor ha estado tratando conmigo en esta semana acerca de este tema, que es la restauración. Entonces, el tema de esta prédica es restauradores. Vamos a leer de inmediato la palabra de Dios en Isaías capítulo 58, el versículo 12. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de viviendas en ruinas. Gloria a Dios. Siempre este capítulo, este versículo, pero en una versión de la Biblia con un lenguaje más actual, dice así: tu pueblo reconstruirá las ruinas antiguas y levantarás los cimientos de antaño. Serás llamado reparador de muros destruidos, restaurador de calles transitables. Vamos a comenzar de inmediato viendo lo que significa la restauración. Pero primero, quiero decirles algo. En la antigüedad, cuando algo se rompía, por ejemplo, si una silla se rompía, un par de zapatos, lo que fuera, si algo se rompía, no era como en el día de hoy que, por ejemplo, si algo se rompe, nosotros lo botamos y cogemos algo nuevo. No, en la antigüedad había una mentalidad de reparar las cosas, de restauración. Entonces, desgraciadamente, en los días de hoy, así mismo como hacemos con las cosas materiales, de que si algo se rompe, lo botamos, lo desechamos, no lo queremos recuperar. De igual modo, si algo se rompe en nuestra vida espiritual o en nuestra relación con alguna persona, tendemos por lo general a no querer reparar eso, sino a desechar o a borrar esa persona. Entonces el Espíritu Santo estaba tratando fuertemente con mi vida acerca de este tema, porque desechar algo no es de Dios. Dios es un Dios de restauración y vamos a verlo a lo largo de toda la Biblia. Entonces, lo primero es ver el significado de restauración. Según el diccionario normal, dice de que restaurar significa arreglar los desperfectos, por ejemplo, de una obra de arte, un edificio u otra cosa que ha sufrido un deterioro. También restaurar significa volver a poner una cosa en el estado o estimación que tenía antes. Entonces, sinónimo de restauración: recuperar, recobrar, devolver, reparar, arreglar, componer, renovar, restablecer, reinstaurar. Ahora, hay algo que me llama profundamente la atención. Y es que una cosa es el significado según el diccionario normal y otra cosa es según el diccionario bíblico. Todos sabemos de que Dios es insuperable y yo me gozo muchísimo por esto. Mire, amado hermano que me estás escuchando, lo que significa restauración según el diccionario bíblico dice así. Dice así: de acuerdo con el diccionario, vimos que restaurar significa restablecer la condición original de algo. Sin embargo, cuando algo es restaurado en la Escritura, siempre crece, se multiplica o mejora hasta el punto de llegar a ser superior al estado inicial. Gloria a Dios por esto. Esto significa de que cuando Dios restaura algo, no es que lo deja en el mismo estado, o sea, no es que solamente lo lleva al estado original, sino que lo mejora, lo aumenta, lo multiplica. O sea, Dios siempre se supera en todo.
Entonces, en la Biblia podemos encontrar varios ejemplos de esto. Por ejemplo, en Éxodo 22:1, que está hablando acerca de las leyes de la restitución, o sea, de cuando una persona te tenía que restituir o restaurar un daño que te había hecho. Mire lo que dice. Dice, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. ¿Qué significa esto? Según la ley de Moisés en el Antiguo Testamento, si una persona te robaba un buey, te tenía que restaurar, que restituir 5, o sea, aumentado. Si te robaba una oveja, te tenía que devolver 4. Otro ejemplo lo vemos en la vida de Job. Que prácticamente, para los que no conocen la historia de Job, Job fue un hombre recto, un siervo de Dios, de que pasó todo un proceso en el que perdió todo, perdió sus riquezas, sus hijas, se enfermó, perdió todo. Entonces, después de que él pasó todo este proceso y aún así le fue fiel a Dios, Dios le restauró y le aumentó al doble todas las cosas que habían sido suyas. Entonces, eso lo podemos encontrar en Job, capítulo 42, del 12 al 13. Dice así: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. O sea, Dios le duplicó todas las bendiciones a este hombre. Gloria a Dios por esto. También vemos en el Nuevo Testamento como Jesús dice: he aquí que yo hago nuevas todas las cosas, y yo he venido para que ustedes tengan vida, pero no solo una vida normal, una vida en abundancia. Entonces, como hemos podido ver con todos estos ejemplos, Dios es un Dios de restauración. Dios es un Dios que restaura, y cuando lo hace, te aumenta, te multiplica y te mejora aún más todavía. Ahora, todo esto de la restauración nos gusta mucho, es muy entusiasmante. Hay de hecho más versículos bíblicos, ese de la gloria postrera será mayor que la primera, y yo te devolveré lo que te comió la oruga, el saltón, el revoltón. Todos esos versículos que seguramente conocemos, pero hay algo muy interesante y es acerca de lo que quiero hablar hoy. Antes de que hubiera restauración, antes de que hubiera toda esta bendición, tuvo que haber una redención, tuvo que haber una unión, tuvo que haber un trabajo de parte de Dios. Entonces, por esto vamos a remontarnos al inicio. Como todos sabemos, al inicio Dios tenía una relación, una comunión, una intimidad con el hombre increíble. El hombre podía disfrutar de la presencia de su Creador, pero cuando el hombre le falló a Dios y desobedeció a Dios, ocurrió la ruptura más trágica, se puede decir, de toda la historia de la humanidad. La ruptura más terrible que ha podido suceder. Y es que se rompió la relación del hombre con Dios. Entonces Dios hubiera podido tranquilamente desechar al hombre. Como un vaso que se rompe, o quizás un búcaro con flores se rompió, bueno, lo boté y lo deseché. Pero Dios no es así. Él es el maestro por excelencia, y Él es el mayor y más excelente restaurador que exista. Entonces, para saber cómo restaurar, cómo nosotros podemos restaurar esas cosas o esas relaciones que se han roto en nuestra vida, vamos a ver la restauración a la manera de Dios y con el mejor maestro de todos, que es Jesucristo. Entonces, para esto vamos a tomar en cuenta 4 puntos. El primer punto
para ver cómo es que yo puedo restaurar, cómo funciona la restauración. El primer punto es la disposición. Vamos a leer en Hebreos 10, del versículo 5 al versículo 7. Dice así, hablando de Jesús, dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Qué significa esto? De que cuando Jesús, el Padre y el Espíritu Santo, cuando Dios vio desde los cielos la situación terrible que tenía el ser humano, Dios no se quedó indiferente. Dios no permitió de que esa ruptura continuara. Entonces, lo primero que hizo Jesús es que Él se ofreció voluntariamente y dijo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. O sea que lo primero que nosotros debemos hacer es reconocer que ha habido una ruptura, reconocer que tenemos un problema y tener la disposición, la misma disposición que tuvo que Jesús. Ok, Padre, hay un problema, he aquí que yo vengo, o sea, yo voy a la tierra a resolver este problema. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer y tener la disposición de hacer algo para arreglar y reparar. Ahora, el segundo punto es realmente, yo pienso que el punto más delicado de esta prédica, porque es un punto que realmente nos cuesta mucho trabajo. El segundo punto es la humillación. La humillación. Vamos a leer en Filipenses capítulo 2 del versículo 6 al versículo 8, hablando siempre acerca de Jesús, dice así, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, lo primero que me dice este versículo es que Jesús se despojó. O sea, Él dejó a un lado la gloria que Él tenía en el reino de los cielos, dejó la autoridad independiente y se sometió totalmente a la voluntad del Padre. Y no solo eso, dice de que tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y ahora me quiero detener en este punto. Yo quiero que usted imagine verdaderamente, hermano, lo que significa esto. O sea, yo te estoy diciendo de que el Rey de Reyes y Señor de Señores, que tenía a miles y millones de ángeles sirviéndole delante de él, o sea, despojándose de su gloria, rebajándose, o sea, descendiendo de los cielos. Yo quiero que usted se imagine con la admiración, el asombro que deben haber visto ese espectáculo, los ángeles. Oriéntese, el rey rebajándose, descendiendo aquí a la tierra. Y no es que vino aquí a la tierra con una forma gigantesca o no. Entrar aquí a esta tierra en la forma más indefensa posible, en la forma de un bebé. Imagínense, hermanos, el nivel de humildad de Dios. Imagínese el nivel de humildad de Dios. Mire lo que hizo Jesucristo. Dice que Él se humilló, o sea, de que Él tomó forma de siervo. Entonces, humillarse en realidad significa, sea, que nosotros nos debemos despojar de nuestros pensamientos de superioridad, de que esas barreras que hemos construido o esos muros que hemos construido en nuestro corazón
Porque quizás usted piense así, esta persona me hizo daño, ¿qué va? Ahora el fuerte soy yo, esto no me va a suceder más, yo voy a endurecer mi corazón, voy a proteger mi vulnerabilidad, no quiero que me vuelva a pasar. Entonces usted toma una posición de autodefensa, de orgullo, y esto no viene de Dios. O sea, debemos tomar una postura de humildad, inclinando nuestro corazón hacia la otra persona. Y lo más importante, usted tiene que aprender a mirar a los otros seres humanos de abajo hacia arriba y no lo contrario. O sea, usted tiene que aprender a tomar una postura inferior, una postura de humildad. Como dice la palabra de Dios, estimando a los demás como superiores a nosotros. Eso lo dice en Filipenses 2:3. Y realmente yo le digo de que esto es algo muy, muy difícil. Porque cuando estamos en lo alto, cuando tenemos una postura digamos, de superioridad, nosotros podemos defendernos en un modo más fácil. O sea, usted se siente más alto, más grande, usted se puede defender mejor. Pero cuando usted toma una postura de inferioridad, o sea, de inclinar su corazón hacia la otra persona, ocurre algo que ese es el problema fundamental. Y es que usted no se puede defender en el mismo modo. Usted se vuelve una persona vulnerable. Y a nadie le gusta sentirse vulnerable. A ningún ser humano le gusta sentirse vulnerable. Le voy a decir el significado de vulnerable para de allí tomar notas para ver cómo manejó la vulnerabilidad Jesús. Mire, vulnerable significa ser frágil. Y ya le dije que cómo Jesús vino en la forma más indefensa y más frágil posible a esta tierra, con las defensas bajas. Vulnerable significa ser débil, indefenso, sin protección. Y sobre todo este punto es el que más me llamó la atención. Dice que puede ser herido o recibir una lesión física o moral. Y aquí le digo algo, hermanos. Jesús realmente no escapó de la vulnerabilidad. O sea, Jesús no escapó de la cruz. Jesús no escapó de la humillación. Jesús no escapó de aquellos que lo apresaron. Jesús abrió su corazón porque mire, cuando usted abre su corazón, usted corre el riesgo de que lo hieran, como hirieron a Cristo, no solo emocionalmente. O sea, a Cristo no solo lo hirieron emocionalmente, sino que lo hirieron también físicamente. Pero, o sea, yo quiero de que usted lleve esto a su vida, pero en lo espiritual, digamos. O sea, nosotros casi siempre tendemos a cerrarnos o quizás a decir, bueno, si me pasó esto y tuve esta experiencia, pues yo no voy a amar más. Yo no le voy a abrir mi corazón más a nadie porque entonces corro el riesgo de que esta persona me hiera. No quiero sentirme vulnerable. Ahora el fuerte soy yo, esto no me va a pasar más, no quiero saber de nadie. Así es como razonamos muchas veces, hermanos, pero esto no viene de Dios. La vulnerabilidad es parte del plan de Dios para ayudarnos a mirar hacia el cielo. O sea, para hacernos personas más humildes. El orgullo y la superioridad, eso no viene de Dios. De hecho, el reino de los cielos es un reino muy particular. O sea, en el reino de los cielos todo funciona al revés. El débil es el fuerte. El que se humilla es el que es enaltecido. Los últimos serán los primeros. El que quiere ser grande, pues tiene que servir a todos. El reino de los cielos funciona así. Y Jesús nos dio ejemplo de todo esto. Un versículo que realmente quebranta mucho mi corazón y nos enseña, ¿no?, cómo Jesús fue expuesto a la humillación y a la vulnerabilidad y aún así no escapó de esto, dándonos ejemplo.
Lo vemos, por ejemplo, en Zacarías 13, el versículo 6, que va a ser una etapa en la que Dios va a tener un trato especial con el pueblo de Israel y ellos, y Jesús dice, hablando acerca del mismo, ¿no? Y dice, y me mirarán a mí al que traspasaron. Usted sabe que Jesús fue traspasado con una lanza. Dice, y mirarán a mí al que traspasaron y llorarán como el que llora por un hijo unigénito y harán gran lamentación. Y dice también, dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! Aquí el Señor nos está diciendo de que, o sea, Dios está consciente de que cuando una persona que tú no amas o que no es tan importante para ti te hace algo, a ti no te duele tanto, pero cuando te lo hace una persona que tú verdaderamente amas, un amigo, eso es terrible. Pero aún así no podemos endurecer nuestro corazón, no podemos poner una barrera, no podemos tomar una actitud de superioridad. Tenemos que tener siempre y tomar siempre como un ejemplo a Jesús y todo nos va a ir bien y Dios va a poder reparar y restaurar. Ahora, el tercer punto es el perdón. Y yo pienso de que es un punto fundamental. Si usted es cristiano, habrá escuchado muchísimas prédicas acerca del perdón, porque esto es como decir un pilar, una base de la fe. De hecho, la Biblia lo dice. Si usted no perdona a su hermano, pues Dios tampoco lo perdona a usted. O sea, nosotros somos muy buenos pretendiendo que Dios nos perdone todos nuestros errores, pero no queremos o se nos hace difícil perdonar lo que nos hacen otras personas. Y esto no es correcto. Dice la palabra de Dios de que Dios, a pesar de que había sido él el ofendido, porque yo le voy a decir algo. Cuando el hombre desobedeció a Dios en el huerto del Edén, prácticamente lo que el hombre le estaba diciendo a Dios era, ¿sabes algo, Dios? Yo tengo poder decisional. Yo quiero tomar mis propias decisiones, no me interesa el consejo o la guía que tú me puedas dar. Yo quiero decidir por mí, no te necesito. Eso fue en palabras simples lo que el hombre le dijo a Dios, o sea, menospreció a Dios cuando lo desobedeció y no confió en él. Eso fue lo que hizo, menospreció a Dios. Entonces, a pesar de que nosotros fuimos los que ofendimos a Dios, Dios fue el que tomó la iniciativa de venir aquí a la tierra a volver a unir, a arreglar y a reparar lo que se había roto, la relación que se había roto entre nosotros dos. Entonces, esto nos enseña de que a pesar de que usted es el ofendido, por ejemplo, si a usted lo ofendieron, usted aún así debe tomar la iniciativa y tratar de arreglar y de restaurar esa relación con su ofensor, con la persona que lo ofendió. Y yo le digo algo, no existe realmente alguien que, le digo, que se haya humillado más que Jesús. De hecho, ahora regresando brevemente al punto de la humillación, ahora entiendo verdaderamente lo que el apóstol Pablo decía cuando decía, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, soporten la tribulación, humíllense, gloríense cuando pasen por todas estas pruebas, tribulaciones y todas estas cosas, porque así van a lograr parecerse más a Jesús. Y si ustedes participan con Jesús en su humillación, pues también participarán en la exaltación. Usted sabe lo que significa todo esto que nos habla el apóstol Pedro, que nos habla el apóstol Pablo a lo largo de muchos versículos en la Biblia en el Nuevo Testamento. O sea, en palabras simples, lo que Pablo quería decir era, yo estoy consciente de que aún en algo como la humillación, o sea, nadie va a lograr el nivel de perfección tan grande que logró Jesucristo.
O sea, ni aún en eso vamos a poder ser superiores, ni aún en eso vamos a poder ser mejores. Porque es que la Biblia dice de que Jesús fue humillado hasta lo sumo, hasta lo más bajo. O sea, nadie en esta tierra, por mucho que haya pasado o esté pasando, va a ser humillado como Jesús o va a lograr llegar al nivel de humillación de Jesús. Y entonces Pablo lo que decía era para al menos tratarme de acercar un poquito a la perfección de la humillación de Jesús y seguir las pisadas de mi maestro. Yo voy a tratar de descender lo más posible. Voy a tratar de tomar una postura de humildad y de humillación lo más bajo posible para tratar de alcanzar y tomarle la mano a mi maestro. ¡Wow, hermano! ¡Qué fuerte! Qué fuerte está esta palabra. Y nosotros quizás con nuestro orgullo, porque yo le digo, a mí es a la primera que el Señor me ha tratado con esta palabra. De hecho, había un área en mi vida en la que yo reconozco que estaba un poquito orgullosita, estaba un poquito endurecida, había creado como una barrera de autodefensa, pero gloria a Dios por su palabra, gloria a Dios por su palabra, porque aunque en el momento cuando la estamos recibiendo nos es difícil y nosotros decimos, wow, Señor, esto no, ¿qué va? Esto está muy duro. No, Señor, porque nos ponemos así, hermano. O sea, aunque en el momento nos parece duro, pero a la larga esa palabra es una palabra de rompimiento, como dice, como un martillo que quebranta la piedra de la dureza de nuestro corazón. Y le damos la gloria verdaderamente a Dios por su palabra, gloria a Dios. Porque realmente si no fuera por ella, yo no sé realmente qué sería de nosotros, en qué tipo de personas nos convirtiéramos. Si no somos ni siquiera capaces de vivir las verdades fundamentales del Evangelio como son el perdón, la fe, la restauración, ¿cómo vamos a pretender crecer y madurar espiritualmente? Estamos todavía como bebés espirituales. Entonces es por eso que con la ayuda del Señor lo vamos a poder lograr y vamos a poder crecer y comportarnos como verdaderamente es digno de Dios. Ahora, después de haber hablado de la humillación, del perdón, vamos a ir al cuarto y último punto, que es la fe. Y en la fe quiero hablar de dos cosas. Una es aprender a hablar como Jesús y la segunda es aprender a mirar como Jesús. Y para esto, para el primer punto que es aprender a hablar como Jesús, vamos a estar viendo, vamos a tomar como ejemplo a Job 1 del 7 al 11. ¿Usted sabe por qué? Le quiero hacer una antesala antes de ponerle los ejemplos. O sea, muchas veces también nosotros decimos, ok, yo perdono a esa persona, pero tanto, yo sé de que esa persona no va a cambiar. Esa persona es así, antes o después me la va a volver a hacer. O la típica frase, árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Cuando eso no es así, porque dice la palabra de Dios de que Dios endereza lo torcido. Entonces muchas veces estamos hablando mal y quiero ponerle un ejemplo que ha sido realmente una palabra muy reveladora de parte de Dios para mi vida. Mire, vamos a tomar como ejemplo, como le dije, Job, capítulo 1 del versículo 7 al 11 y vamos a ver esta escena. Mire lo que dice. Y dijo Jehová a Satanás, o sea, Satanás se presentó delante de Jehová y mire lo que le dijo. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus
sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Mira, hermanos, esto es terrible. O sea, prácticamente Satanás le estaba diciendo al Señor, sí, claro, o sea, a ti, Job, ese siervo tuyo que tú dices que es tan recto y que se comporta tan bien delante de ti. Claro, él es así porque tú lo tienes bendecido. Él a ti te sirve y te ama por puro interés. Pero quítale ahora todo lo que tiene para que tú veas si no se va a revelar su verdadera esencia. ¿Quién es él verdaderamente? Mira, hermanos, esto es tremendo porque aquí, más que hablar de la integridad o no de Job, que es el tema que siempre se toca para hablar, ¿no?, acerca de este pasaje bíblico, aquí esto yo lo extiendo a los seres humanos, digamos, a todos los seres humanos en general. Porque Satanás lo que estaba diciendo en otras palabras era, todos los seres humanos son iguales. Ninguno sirve. El que te sirve a ti es por puro interés. Pero todos los seres son humanos, todos los seres humanos son iguales, ninguno sirve, ninguno de ellos nunca va a cambiar. Y ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Este modo de hablar a usted le suena familiar? ¿Usted alguna vez ha hablado así? Porque déjeme decirle de que yo a veces sí he hablado así. Tenemos que ser sinceros. A veces uno dice, no, esa persona nunca va a cambiar. ¿Qué va? Todos son iguales. ¿Qué va? No, esa persona no, eso no sirve. Mira, hermanos, a veces estamos hablando mal en vez de hablar como habla Dios. Estamos hablando como habla el enemigo. El Señor tiene que corregirnos, de que ayudarnos. Por eso le digo, gloria a Dios de que Él nos revela toda esta palabra para ser corregidos y aprender a hablar verdaderamente como es digno de un hijo de Dios. ¿Usted sabe cuál fue el resultado de todo esto? De que para la gloria de Dios, a pesar de que Job perdió todo, se murieron sus hijas, perdió su riqueza, le entró una llaga maligna en todo el cuerpo, fue abandonado por sus amigos. A pesar de todo esto, Job se mantuvo fiel a su Creador. Y usted sabe lo que quedó demostrado para la gloria de Dios. Fue demostrado de que el ser humano sí es redimible y de que el ser humano sí es restaurable. O sea, Dios confía y sabe de que Él sí puede restaurar su creación. Gloria a Dios por esto. Entonces nosotros también a la hora de hablar tenemos que aprender a hablar así y no solo hablar. Tenemos también de que aprender a mirar como Jesús. Mire, cuando Jesús, como le digo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, en toda humildad se arrodilló y tomó agua y se ciñó la toalla para lavarle los pies a los discípulos, que ustedes seguramente conocerán ese pasaje bíblico. Mire, yo le digo algo, ¿qué nivel de humildad tan grande el de Jesús? Si usted no lo sabe, en los tiempos de antes no había, o sea, calles asfaltadas como en el día de ahora, como en los días de hoy. Entonces las personas cuando caminaban largas distancias se ensuciaban sus pies y cuando llegaban a una casa, la costumbre era de que se tenían que lavar los pies. Entonces las familias ricas, digamos, tenían esclavos específicos. Los esclavos más inferiores y más bajos de una casa eran los que tenían esta tarea de lavarle los pies a las personas que llegaban antes de pasar a cenar. Entonces, esta actitud fue la que tomó Jesús. Jesús cogió y le lavó los pies a sus discípulos. Y usted sabe algo, hora después, esos mismos piecitos de que Jesús estaba lavando los pies de sus discípulos eran
los mismos pies de que iban a salir corriendo y lo iban a abandonar en su proceso. Pero Jesús fue visionario, Jesús tuvo una visión aún más allá. Y Jesús lo que vio fue los pies de esos discípulos, de que tiempo después de que pasara todo eso y él pasara su proceso y resucitara, eran los pies que iban a ir por todo el mundo a anunciar las buenas nuevas, a anunciar el evangelio, y dio resultado, porque gracias a los discípulos y a toda esa base, en el día de hoy usted está escuchando esta palabra. Dio resultado porque gracias a eso, a esa visión tan poderosa que tuvo Jesús, nosotros estamos aquí. Y 2000 años después, todavía este evangelio sigue caminando. Entonces, ya le digo, tenemos que aprender a mirar como Jesús y hablar como Jesús, y en vez de estar mirando los defectos o las cosas o las suciedades o cosas que a veces pasan en la vida de otros, usted tiene que aprender a hablar como Dios, a mirar como Dios. Como dice la palabra, Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Usted tiene que mirar, aprender a mirar a su hermano como Dios lo ve, como la persona importante y de bendición que Dios lo ve. Entonces, ¿qué tal si terminamos esta palabra haciendo una oración, o más bien reconociendo que nos falta humildad, que nos falta humillación y que queremos aprender a restaurar en el mismo modo que lo hizo Dios? Entonces vamos a orar. Incline su rostro, ponga su mano en su corazón, haga lo que el Espíritu Santo le ministre en esta hora, pero haga conmigo esta oración y dígale: Señor Jesús, yo te pido perdón porque reconozco de que hay áreas en mi vida en las que realmente no he sido humilde. Hay áreas en mi vida en las que no me he querido humillar. Hay áreas en mi vida en las que he puesto barreras y he endurecido mi corazón. Yo te pido de que tú me ayudes con tu gracia, ese amor desbordante que tú tienes. Derrama ese amor en mi corazón. Y yo te pido de que tú me ayudes, Señor, a perdonar, de que tú me ayudes a entender de que es bueno y es de estima delante de tus ojos, de que yo me humille, de que yo tome una posición de inferioridad, de que yo incline mi corazón hacia mi hermano o hacia esa persona que me falló. Y yo te pido de que tú estés quitando todo orgullo de mi corazón, y que tú con tu gracia poderosa y tu amor, tú restaures, tú me ayudes a restaurar cada área dañada en mi vida y cada relación que se ha roto, y me ayudes a ser un restaurador. No quiero, Señor, ver un mundo cada día más fragmentado, cada día con más división. Yo he aprendido de que tú eres un Dios de restauración, y si yo soy tu hijo, pues yo también quiero ser un restaurador. Ayúdame, Espíritu Santo. Reconozco que necesito tu ayuda. Ayúdame no solo a aprender y a escuchar esta palabra, sino verdaderamente dame la fuerza, porque necesito ser valiente y esforzado, y se necesita verdaderamente fuerza para poder vivir esta palabra. Pero sé que con tu ayuda y de tu mano lo lograré hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga mucho. Saben que los amo muchísimo y cada día me llena más de placer poder ser de bendición y compartir todas estas palabras preciosas y que nos son de una gran ayuda para cada uno de nosotros. Y toda la gloria, la honra, el honor y la adoración se la damos para siempre a nuestro Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga.